Bueno, muy bien. Ya estamos emitiendo en directo. Mientras se vaya sumando la gente, que voy a estar pidiendo, por favor, que me indiquen si me escuchan, si me ven. El chat va a estar habilitado en esta emisión. Ya estamos transmitiendo en vivo para dar comienzo un poco a esta charla. Para ser también generoso con aquellos que la vean en diferido, no voy a dejar tanto tiempo para comenzar con el tema, de modo tal del que lo vea en diferido no tenga que buscar el minuto 15, ¿no? Para decir, bueno, ahí recién empieza a hablar del tema. Yo voy a arrancar de lleno, es mi estilo, sin tantos preludios, ni galimatías inconducentes, y voy a arrancar con el tema bastante pronto. Les pido, bueno, gracias, Leonardo García, por ser el primero en responderme si se escucha y se ve perfecto. Ahí, si yo me salgo de la pantalla, me siguen viendo y me siguen escuchando, ¿verdad? Ahora me siguen viendo y me siguen escuchando. Cualquier problema técnico me van avisando, eso es fundamental, porque bueno, este es el primer vivo que hago, sepan entender, y de ser posible quiero hacer varios otros, ¿no? Y bueno, se me ocurrió hacerlo de un tema que es emblemático, dado que mi seudónimo, si se quiere, mi nick es el Ghibellino, acerca de la obra de Attilio Mordini, ¿no? El católico ghibellino. Bueno, ahí se está sumando la gente, perfecto. Buenas tardes. Pablo Gonzalo, Miki Ramone. Bueno, gracias por estar presente del otro lado. Gracias por sumarse a este vivo, ¿no? El primero de este tipo que hago en mi canal de YouTube. Ante todo, una disculpa con la gente que me sigue o los suscriptores de la madre patria española, porque, bueno, dado que acá son las 20 horas y ellos están 5 horas adelantados, para ellos es un horario inhóspito este momento. Pero bueno, yo, dado los problemas de conectividad, recién a partir de las 8 de la noche es un poco para mí más fácil poder transmitir sin problemas de conectividad, ¿no? Y estoy un poco más, como más tranquilo. Esta ponencia se va a dividir en 3 partes. Voy a hacer un preludio con un poco escudriñando la semblanza de Attilio Mordini, este autor italiano, un poco recorrer su obra, cómo yo me encontré con el fenómeno ghibellino y cómo me encontré yo con la obra de Attilio Mordini. Después voy a hablar un poco de una figura de la que quiero transmitirles el entusiasmo de saber quién fue, que fue Federico II de Hohenstaufen, el último gran ghibellino. Y después un epílogo o un cierre, ya citando algunos fragmentos del libro El católico ghibellino de Attilio Mordini, donde ya vamos a tener un panorama de la cosa un poco más armado. Quiero aclarar que este libro existe en el castellano. Yo decidí hablar de una aproximación a la obra de Attilio Mordini porque me pareció la forma más prudente de hablar de un conjunto de artículos, porque no es otra cosa más que es un conjunto de artículos de Attilio Mordini en distintas revistas como El Ghibellino o Carátere, por ejemplo, que eran distintas publicaciones que están compendiadas bajo el título El católico ghibellino entre finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Pero digo, es un autor donde la mayoría de sus obras no están traducidas al castellano. De hecho, de este libro en particular, de este conjunto de conferencias y artículos, la primera edición la hizo la editora Heracles allá por el año 1997, de la mano del profesor Marcos Guío,
muchos de ustedes los deben conocer, es un poco el introductor, traductor y difusor de la obra de Julius Evola en Argentina y quizás para Iberoamérica, el Centro de Estudios Ebolianos para América o Centro Americano de Estudios Ebolianos, sacó una primera traducción de este libro de un autor, ahora vamos a ver, que es muy poco conocido, ¿no? Y en el año 2016, en octubre del año 2016, salió esta versión por la editora Hipérbola Janus, ¿no? Con traducción de Ángel Fernández Fernández, junto con otro libro también igualmente reconocido, importante, que es El Templo del Cristianismo, quizás más importante que este. En mayo del año 2017, algo curioso, nosotros en La Brújula, con Pablo Dávoli, tratamos en el mes de abril del año 2017 la batalla decisiva entre católicos gibelinos y católicos güelfos en un programa, y un mes después hubo una conferencia de Marcos Guío sobre esta temática en mayo, y también Ángel Fernández presentó esta publicación, esta edición del Católico Gibelino, que es la que yo tengo en físico, también en el mes de mayo, ¿no? En el Pantano de Huesca, que se llama, lo pueden ver al video, Vida y obra de Attilio Mordini, un video introductorio explicando un poco la obra de Attilio Mordini. Quiero decir que fue un año donde este tema es como que resurgió, no sé si porque se alinearon los planetas, porque se configuró de pronto una realidad mistérica en torno a la figura de Attilio Mordini, pero algo hizo que resurgiera la figura del gibelinismo y en particular de Attilio Mordini. Mordini es un autor bastante poco conocido, incluso injustamente olvidado. Salvo algunos autores como Alain de Benoit, han recuperado su figura y su trascendencia, ¿no? En la vida intelectual. Él nace en Firenze, Italia, el 22 de mayo de 1923. Ustedes saben que murió en la misma ciudad el 4 de octubre del año 1966. Es decir, falleció muy jovencito, con 43 años. Y por lo tanto podemos decir que falleció como un héroe. Es decir, podemos decir que la vida corta es propia del retrato heroico de alguien, ¿no? Desde el Peli de Aquiles hasta el mismo José Antonio, la vida corta del que muere con honor. Y él murió en el contexto de las batallas por sus ideas, ¿no? Él fue escritor, teólogo, estudioso de la lengua alemana, se formó con los padres esculapios y con los salesianos, y fue también un terciario franciscano. Él sufre un accidente con 15 años, un tranvía, ¿no? Que lo atropella y lo lesiona severamente de una pierna, lo que lo eximiría en principio de tener que hacer el servicio militar, pero dado que él venía de una familia de origen militar, de una familia con valores castrenses que le inculcaron a él de joven, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y su vocación de servicio hizo que se apuntara en la milicia voluntaria italiana. Él termina peleando en el frente este contra los rojos, ¿no? Pero bueno, él vuelve a Roma, pululea por Roma, un poco sin ton ni son, y es perseguido por los partisanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después vuelve a su Florencia natal y es reconocido y sometido a un extensísimo juicio del que termina saliendo absolutamente ileso, es decir, del que termina siendo absuelto, pero a partir del cual fue encarcelado en condiciones infrahumanas y en sus días de calabozo contrae tuberculosis que lo acompaña hasta el final de sus días, muriendo a una corta edad, como ya dijimos, en el año 1966. Él vio además todo el proceso de modernización de la Iglesia Católica, con lo cual algunos dicen que murió del disgusto.
Pero bueno, Mordini, siendo católico, se inscribe, y esto es lo más interesante, junto con Julius Evola y con René Guénon, en lo que es la tradición perenne, ¿no? Es estos italianos que declaran la revuelta contra el mundo moderno, al decir de Julius Evola, y se inscribe de alguna manera en la tradición perenne. Y yo tuve contacto con este autor cuando, estudiando un poco la obra de Richard Wagner, es Xavier Marie de Maillet, el hijo del famoso antropólogo franco-argentino Jaime Marie de Maillet, el que me advirtió, me escribió y me advirtió que había un autor italiano, Julius Evola, que hacía unas críticas devastadoras, lapidarias, con los conocimientos, acerca de los conocimientos que Richard Wagner tenía, o por lo menos con la interpretación que Richard Wagner hacía de la mitología nórdica, y en general del nacionalsocialismo alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa discusión eboliana respecto de la Alemania del Tercer Reich. Entonces me encontré con la obra de Evola y nunca pensé que podría existir un catolicismo gibelino. En el año 1928, ustedes saben que Julius Evola escribe una obra que es anterior a Revuelta contra el Mundo Moderno, que es del año 1934, que se llama Imperialismo Pagano. Un libro en el que prácticamente enarbola una tesis absolutamente anticristiana, incluso acusando que en el cristianismo están las semillas propias de lo que va a ser el proceso paulatino e ininterrumpido de modernización. Es decir, si hay una antesala de la modernidad, eso es la moral cristiana para Evola. Entonces nunca me imaginé que el concepto de gibelinismo cristiano, y mucho menos católico, podría estar enmarcada dentro de lo que es la tradición perenne, la de Julius Evola, ¿no? Y en este sentido, la obra de Evola en aquellos años, una obra que él publica con 30 años, también siendo muy joven, es una obra bastante valiente, es una obra bastante, se puede decir, jugada en el contexto, si se quiere, de un Mussolini que estaba teniendo relaciones estrechas con la Roma papal y que culminaría en 1929 con la firma de los pactos de Letrán. Con lo que, en principio, prima facie, podemos decir que Evola, ante la presencia del duce, no se cayó absolutamente nada, cuando podría haber sido, de alguna manera, amedrentado por lo que era la Italia de Mussolini y de los camisas negras, ¿no? Entonces la pregunta que surge en mí es cómo podía ser posible un catolicismo eboliano, ¿no? Esto como a modo de introito. Y di con una obra que se llama El misterio del Grial de Julius Evola, donde hay un epílogo, o sea, al final del libro, titulado La inversión del gibelinismo, donde Evola se separa y critica a Guénon, a René Guénon, otro miembro con el que generalmente se compara la obra de Guénon. Guénon y Evola son el parangón. Evola Guénon es quizás el más importante o el que más se ha desarrollado, pero del que podemos decir que, y que obviamente opacó la figura de Mordini, y esto también Ángel Fernández estaría de acuerdo conmigo, la diferencia sustancial entre la obra de Mordini o de un Guénon y un Evola estriba, si se quiere, en que en los dos primeros podemos reconocer momentos, o sea, en las distintas etapas de su vida hay también virajes y relaciones recidivantes, oscilantes o dialécticas con distintas temáticas, ¿no? En cambio, Mordini no. Mordini, además de su corta vida, tiene una corta producción que prácticamente la escupe toda junta de manera muy inspirada y muy coherente, muy cohesionada en sí misma. O sea, no hay baches, no hay modificaciones
con el traspaso del tiempo, con el transcurso del tiempo, dentro de lo que es la obra de Attilio Mordini. Entonces, en el epílogo de este libro, que podemos decir es un libro donde trata y profundiza el misterio y el mito del Grial, así se llama, ¿no? El misterio del Grial. En este épílogo, Évola se separa de Guénon y le critica su incomprensión acerca del papel de la masonería, que Évola va a llamar inversión del gibelinismo, y su papel en la restauración del orden tradicional. Guénon se había dejado seducir, ustedes lo saben, por la masonería y su recupero de ciertos símbolos paganos y de lo que se llama la tradición primordial, sobre todo en ese recupero de las órdenes de caballería, los templarios, las cruzadas, la mesa redonda y sobre todo el mito del Grial. Y dice Évola, durante el siglo XVIII aparecen por doquier la société de pensée, las sociedades de pensamiento, las sociedades ocultistas y esotéricas, grupos que ostentaron carácter iniciático. Y sin embargo, se entregan servilmente al reformismo, dice Évola, a las revoluciones antimonárquicas, inmanentistas, racionalistas, iluministas modernas, ¿no? Es decir, la misma francmasonería que se autoproclamaba continuadora y preservadora de los secretos mistéricos, que a la vez, digamos, habían quedado truncos en su momento con la cristiandad. La idea es recuperar un paganismo que se fue proscripto junto con los misterios eleusinos, rituales paganos que después de Constantino fueron perseguidos, etcétera, etcétera. Cierta tradición primordial de Occidente, la misma masonería sobre todo la masonería especulativa, por supuesto, que se autoadjudicaba ser el reservorio de toda esta tradición, al mismo tiempo impulsó la Revolución Francesa y la destrucción de las monarquías occidentales. No hace falta decir el papel que jugó Agustín Barruel en sus famosas memorias para servir a la historia del jacobinismo, donde asociaba la presencia de la francmasonería y de los Illuminati de Baviera, esta orden creada en 1776 por Adam Weishaupt, y lo que fueron la revolución, los principios revolucionarios de la Francia de 1789, ¿no? Desde el punto de vista filosófico no difiere lo de Agustín Barruel de lo que pueden ser las críticas de miradas tradicionalistas conservadoras como Louis de Bonald o Joseph de Maistre, ¿no? Joseph de Maistre y de Bonald hacen una crítica a la Revolución Francesa, pero no llegan a hacer la conexión con la francmasonería que sí aparece por ahí en la obra de Agustín Barruel y recuperada por Nesta Webster y por William James Guy Carr en su famoso libro Pounds in the Game, ¿no? Es decir, los francmasones, por un lado, tributaban con las iniciales JBM en el grado 33 de Gran Maestre de la Masonería, en honor a Jacobo Burgundus de Molay, el último Gran Maestre. Recuerden que los templarios empiezan con Hugo de Payne y terminan con Jacques de Molay. Y por otro lado, destruían el orden tradicional. Y dice Évola, contestándole a Guénon, que se había, insisto, dejado seducir, obnubilar, había quedado en un estado hipnótico con ciertos aspectos de la masonería, no se trata de una ortodoxia tradicional, sino de una usurpación. La masonería es la inversión del gibelinismo. En lo que dice Évola, que la masonería continúa la orden templaria, es con un proyecto de venganza contra Felipe II el Hermoso de Francia, padre del absolutismo monárquico, y el Papa Clemente V, o Clemente V, que es el que sucedió en el sillón de Pedro a Bonifacio VIII, ¿no? Y que un viernes 13 de octubre de 1307 disuelve la Orden de los Templarios y condena a la hoguera a los últimos de sus miembros, ¿no?
Y esta venganza está primero con el impulso de la destrucción de la religión con la reforma protestante en Europa, es decir, la Société de Pensée, que está vinculada con la reforma protestante, no es otra que la Sociedad de los Rosacruces, los Fama Fraternitas Rosacruces y todos sus conspicuos miembros, por así decirlo. Y por otro lado, ahí tenemos a Jacob Böhm, ahí tenemos a Robert Flood, ahí tenemos al mismísimo Isaac Newton. No olvidemos que Isaac Newton era un esoterista, un misticista. La obra de Newton, el 80% de la obra de Newton está dedicada a la arquitectura del Templo de Salomón. Un pequeño porcentaje está dedicado a otras temáticas y casi como una excepcionalidad está el famoso Principia Mathematica, que lo ubica como un gran físico y matemático de la modernidad. Pero Isaac Newton formaba parte del rosacrucismo que contribuyó a impulsar la antihispanidad desde Inglaterra y la reforma protestante. Y la venganza con esa es la venganza contra el Papa Clemente V y la religión católica. Y la venganza templaria, fundada en la francmasonería y la Société de Pensée en general, contra la reyesía y la monarquía, está dada indudablemente por la Revolución Francesa. Entonces, Évola le cuestiona a Guénon que haya una ortodoxia tradicionalista de algún tipo en la masonería, que no es otra cosa que una inversión y una usurpación del gibelinismo. Lo que pasa es que Évola ve en el gibelinismo una especie de remanente no cristiano dentro del cristianismo, un talante pagano o paganizante de la Europa de la Edad Media occidental, que eran las características, si se quiere, no significativamente cristianas o propiamente del cristianismo. En la edición de L'Homme, en la página 390 de Rivolta contra el mundo moderno, de Julius Evola, dice lo siguiente: doctrinalmente, el cristianismo se ha presentado como una forma desesperada de dionisismo. Recordemos que Dionisos es el dios griego que se autocrucifica, como lo hace Wotan para la tradición nórdica, muere y resucita, ¿no? Es decir, es como si fuera un remedo de aquel planteo mitológico. Entonces, doctrinalmente, dice Évola, el cristianismo es representado como una forma desesperada de dionisismo, habiéndose formado con la intención de adaptarse a un tipo humano roto, utiliza como palanca la parte irracional del ser y en lugar de las vías de elevación heroica, sapiencial e iniciática, afirma como medio fundamental la fe, esto es, el impulso de un alma agitada y trastornada, movida confusamente hacia lo superable. A lo que Mordini, como católico gibelino, continuador de la obra de Évola, va a decir que no, que el cristianismo es, por contra, la vía de elevación heroica, sapiencial e iniciática, movida con certeza hacia lo superable. ¿Cómo es posible, no? Esta disyuntiva, ¿cómo resolver esta disyuntiva? Ustedes saben que, y acá vamos a hacer un poco de historia, porque cuando se habla del problema entre güelfos y gibelinos, lo que enseguida pensamos es en la batalla de la colina de Montaperti, que fue una batalla que, claro, en el contexto del Sacro Imperio Romano Germánico, a fines del siglo XII y principios del siglo XIII, con banderas güelfas y gibelinas en Florencia, más particularmente en Siena de la Toscana, se enfrentaron dos ejércitos, el de los güelfi y de los ghibellini, que eran italianización de Welf y Waiblingen, después lo vamos a explicar a esto, pero es importante decir que en este contexto, me preguntan por los templarios, yo les voy a pedir, o sea, después podemos ver si efectivamente los templarios son
destruidos porque el papado se había endeudado con estos banqueros templarios, o si efectivamente los templarios sucumbieron al culto de Baphomet y de ahí aparece un ocultismo luciferino, cátaro, albigense, mezclado con los templarios. En este momento lo voy a dejar para después, porque si no me llevaría realmente, pero le agradezco a David la pregunta, digamos, el tema templario. Yo después lo voy a retomar, les pido que me dejen alguna... y si es posible también, José Roberto me pregunta si se puede reconstruir el orden tradicional a estas alturas. A lo último lo voy a contestar. Pero, es decir, la pantalla de Montaperti, que es esa cara visible, esa cara exotérica, exterior del conflicto entre güelfos y gibelinos, para llegar a eso, para llegar a esa batalla efectiva que se puede encontrar en un lugar determinado de la historia, es necesario es menester hacer un recorrido un poco más profundo, que va desde la batalla del puente Milvio, cuando Constantino ve a Magencio mirando al cielo y encontrando una señal en ese inoc signo vinces, el famoso crismón, este signo de unidad cristiano-pagano, es decir, el emperador romano que después del edicto de Milán deja de perseguir y oficializa el cristianismo para el imperio, hasta la batalla de Montaperti, hay todo un proceso. Y es con el Papa Gelasio, que tuvo un papado entre los años 492 y 496, que combatió muchas herejías y, entre otras cosas, introdujo el rezo del Kyrie eleison, o sea, esa valía. Es cuando la Iglesia acepta el deseo de Dios de que el mundo sea gobernado por dos autoridades, una espiritual y otra temporal. La batalla de los güelfos y los gibelinos no es una batalla política, sino una batalla, como diría Salvador Borrego, metafísica, una batalla teológica y dos miradas casi opuestas de concebir al cristianismo. Es decir, con Gelasio se funda lo que es la doctrina del utrumque gladium. Esto es la doctrina de las dos espadas, la necesidad de un emperador temporal, pero también con rango de pontíficex, y una autoridad espiritual, ¿no?, que ilumine este mundo desde la recta doctrina, desde los sacramentos y desde la consagración. El ejemplo más emblemático se va a dar 400 años después, con la coronación de Carlomagno como emperador y la fundación con ello del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800. El problema es que Gelasio reconoce el Autrumque Gladium, bien digo, y queda expresado en la carta que el pontífice le da o le enviara al emperador de Oriente Anastasio I. Pero en esa misma carta Gelasio se encarga de querer subordinar el poder temporal al espiritual. Es decir, el domini mundis, el poder universal en el mundo, es un poder que emana, que desciende desde Dios. Según el análisis que hace César Carlos Torella de San Leucio, la tradición regia tenía que ver con la idea de un imperio que descendía desde lo alto y que aparece en la Edad Media cristiana, ¿no? El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya lo mencionamos, con los carolingios. Lo que pasa es que, bueno, después los hijos de Carlomagno ya empezaron con los problemas, ¿no? Pipino, Ludovico Pío, etcétera, se empezaron a pelear entre sí, ¿no?, entre ellos por el poder. Pero los suevos y los sajones también eran conscientes de esta doctrina de las dos espadas. El rito de consagración de Carlomagno, coronado emperador, le daba el rango, el reconocimiento, y había una armonía y una concordia entre el poder del Papa y del emperador, le atribuía características pontificales, ¿no?, o pontificiales, mejor dicho. Pero esos dos poderes, con el paso del tiempo, fueron entrando en lo que duró los 1000 años,
el Sacro Imperio Romano Germánico dura desde el año 800 hasta 1804. Con el paso del tiempo, podemos decir que fueron entrando como una especie de colisión y de conflicto, ¿no? Por eso yo ahora los quiero entusiasmar con la figura de Federico II de Hohenstaufen, porque ahí es donde realmente entra a jugar el criterio güelfo y el criterio gibelino. Ahora, ¿qué es el güelfismo y el gibelinismo? A partir de esta división de dos poderes que deberían complementarse, iluminarse y custodiarse entre sí. Esta divina conjunción que es copa, que es recipiente, que es grial y que es a la vez lanza sagrada, que es a la vez espada artúrica, que es Excalibur, que es Nodum, Palmung, ¿no? De la tradición y de la mitología del grial y de los caballeros de la saga artúrica. El poder centrado en el Papa y la figura papal, que está representada por el güelfismo, que después vamos a definir qué es, enfatiza la condición pecaminosa del hombre y con ello la infinita misericordia de Dios de dispensar el perdón. Es decir, con el tiempo los desvíos de la Iglesia Católica, del papado, están siempre vinculados, no todos los papas, sino en todas las épocas, con una posibilidad de jerarquizar a la propia Iglesia como vehículo que facilita esa salvación donde la feligresía, el fiel, es en todo plano pasivo en su camino de salvación. La idea de pecado original, que es propio de la tradición que hoy podemos llamar judeo-cristiana, y lo que es la teoría o la idea teológica del Dios distante, propia de los textos veterotestamentarios. Es decir, Dios es zarza ardiente, Dios es el que es, no se lo puede nombrar, es el Dios Yahvé, el Dios tetragramatón, que no hay forma correcta de pronunciarlo ni siquiera en hebreo, que es un Dios iracundo, un Dios irascible, un Dios que premia y que castiga, que pide tributos, que pide sacrificios. Este Dios, esta idea del Dios distante, pervive en una continuidad con la parte neotestamentaria y que de alguna manera se representa en la celebración de la Santa Misa en lo que es la liturgia de la palabra. Esto es bien de la tradición semítica que lleva adelante el culto de la palabra. Se escucha la voluntad de Dios, no se la representa con imágenes. La cristiandad católica utiliza la imagen justamente heredera de la otra parte que la complementa, que es la heleno-cristiana. Contra la judeo-cristiana, güelfa, está la heleno-cristiana, que fue la que resaltó, que podemos llamar gibelina, que es la que exalta la idea del del hombre como imagen y semejanza de Dios, que es la que conquistó el paganismo, a los cristianos de Roma, de Éfeso, de Corintia, de Tesalonia, de Macedonia. Es decir, ese talante heleno-cristiano que encontró en los padres griegos y también latinos la consumación de los elementos protocristianos presentes incluso en la filosofía clásica griega de Platón y Aristóteles, Platón con Agustín y Aristóteles con Tomás de Aquino más particularmente. Esa tradición del heleno-cristianismo que de alguna manera exalta los destellos de divinidad presentes en el hombre y que permiten a uno ser protagonista de su propia salvación, el tomar el cielo por asalto, acentuando el carácter heroico, inmolativo y mártir, siendo el primer héroe, desde luego, el propio Jesucristo, ¿no? Y acá aparece el problema que resuelve teológicamente la posición gibelina o heleno-cristiana, que es evitar los dos tipos de fatalismos. El fatalismo judeo-cristiano, o mejor dicho, el fatalismo semítico, de que ante esa voluntad de Dios tenemos realmente muy poco para hacer, más que intentar agradarle, ¿no? Este fatalismo es en esencia un fatalismo que nos empequeñece, que de algún modo nos intensifica, que de algún modo nos hace
infinitamente pequeños ante la grandeza de Dios, y que además, con las desviaciones que se producen a través de, no presentes tanto en el Tanaj, Torá, sino más bien en las interpretaciones compendiadas en lo que es la Cábala y el Talmud, la Cábala talmúdica, como pueden ser los libros del Sefer Yetzirah, o como pueden ser los libros del Zohar, ¿no? El libro cabalístico del Zohar, donde, que además que son libros profundamente anticristianos, donde esta insectificación justamente critica al cristianismo por tomar ese desvío pagánico, ¿no? De hecho, entre las formas de nombrar a los cristianos, a los goyim, en el Talmud, nos nombran como idólatras o adoradores de estrellas, ¿no? Por esos destellos de paganismos presentes, que no son otra cosa que el reconocimiento desde el Talmud del gibelinismo. Ni hablar de las interpretaciones que hace el teólogo Julio Membiel, sacerdote argentino que inspiró a gran parte del nacionalismo católico, acerca de que la cábala y el panteísmo cabalístico, es decir, del Dios uno que se desmembra en aspectos sefiróticos, la creación es un desprendimiento de subdivisiones de ese Dios del que todos formamos parte como un todo, derivan en lo que es el progresismo y el modernismo, sobre todo en la obra de Baruch Spinoza y su panteísmo racionalista, y del modelo sistemático racionalista absoluto, idealismo absoluto en Hegel. Después podemos adscribir o no a la interpretación que hace el profesor Marcos Guío acerca de que Julio Membiel es un güelfo. Yo no estaría tan seguro de que esto es así, pero bueno, podemos concederle el beneficio de la duda, una interpretación güelfa del progresismo y sobre todo del comunismo y del marxismo, que son la expresión materialista más nefanda de ese proceso que es consecuencia de la propia modernidad. Pero este fatalismo del Dios distante se contrapone con un fatalismo que también el cristianismo de tipo gibelino resuelve, que es intrínseco al paganismo precristiano, previo a la revelación. Que en ese panteón de dioses antropomórficos, podemos decir, en ese politeísmo de los dioses, por ejemplo, olímpicos, se vivía ya, y con el paso del tiempo, una anarquía de voces, una anarquía de dioses antojadizos. Justamente su concepción antropomórfica los hacía ser dioses caprichosos, que tomaban parte en las guerras. La tradición homérica es un ejemplo cabal de esta postura o impostura, ¿no? de los dioses que intervienen en favor de unos y en contra de otros. Pero además tenemos que entender que ese fatalismo propio con acervo en el paganismo precristiano, nos impulsa a entender que terminaban cayendo y creyendo en una voluntad en última instancia que estaba por encima de la voluntad de los dioses. Y esa voluntad se manifestaba en el oráculo. Entonces vos tenías muchos dioses a los que le rezabas y tributabas, pero en última instancia la última palabra estaba en el oráculo. En la Grecia clásica, vamos a decir, en la base del monte Parnaso, para hablar con propiedad, era el oráculo de Delfos. Era el oráculo de Delfos, ¿no? Este fatalismo se resuelve con el cristianismo porque, o por lo menos es lo que hace que muchos paganos se conviertan voluntariamente, como lo explica Bochaca, no solamente por imposiciones, por lo menos los visigodos, que a través de Volfilas, cuando cae la Roma, el imperio de Occidente, Volfilas, que significa pequeño lobo, que era un arriano, convirtió a muchos visigodos, a muchos vikingos, al cristianismo, resolviendo estos problemas intrínsecos a la voluntad caprichosa de los dioses politeístas. Sí,
Considero que el gibelinismo es hiperbóreo, pero voy a explicar por qué al final, ¿no? Voy leyendo las preguntas, pero no me quiero distraer. Pretendo ser muy concreto y muy conciso y a las 9 estar terminando, ¿no? Es decir, al fatalismo del Dios distante se contrapone el fatalismo pagano o paganizante que creía en la voluntad del oráculo. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de decir esta postura del gibelinismo que evita caer en los dos fatalismos es la postura heleno-cristiana que recupera la fortaleza heroica del héroe guerrero que alcanza en la gloria de la muerte inmolativa y mártir, dijimos, tomar el cielo por asalto, es la que se contrapone y que se ve de manifiesto en aquella famosa batalla del 4 de septiembre de 1260, que es la batalla de Montaperti, que es la más emblemática porque además es la que se representa en la Divina Comedia, con Dante. Es la imagen que mejor retrata estas dos concepciones enfrentadas en la batalla, ¿no? Es decir, el teandrismo, que es un concepto que recupera un filólogo argentino, Carlos Alberto Di Sandro, el doctor Carlos Alberto Di Sandro, que después termina cayendo en una posición sedevacantista respecto de la Iglesia, pero el teandrismo es lo que hace original al cristianismo, que es teos es Dios, ¿no? Andros es hombre, teandrismo es esa realización de lo divino humano, esa conjunción de lo divino humano. Es esa conjunción de lo divino humano que se realiza paradigmáticamente en Cristo, de manera agapística, del amor ágape, ¿no? De la tradición griega. Entonces es una instancia intermedia entre ambos fatalismos. Es decir, somos activos en nuestra propia salvación, pero al mismo tiempo somos iluminados por una gracia que viene desde arriba como camino de salvación, ¿no? Güelfos y gibelinos. Tenemos planteada entonces la cuestión de las dos posturas, la judeo-cristiana o tipo güelfa y la heleno-cristiana tipo gibelina. Según René Guénon, la etimología de la palabra gibelino debe buscarse en el árabe gebel, que significa cumbre o montaña, ¿no? Y hacia finales del siglo XII el Sacro Imperio Romano estaba en manos de Federico I de Barbarroja, que era de la casa de Suabia. Era el emperador, el que detentaba el cargo de honorable emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y pertenecía a una familia dinástica de los Hohenstaufen en Alemania, en las Germanias, y que vivían, digamos, estas familias se las asociaba con el castillo de esta familia dinástica, que era el castillo de Waiblingen, que significa la torre de la montaña. Gebel, cumbre montaña, el castillo de Waiblingen significaba la torre en la montaña, y de ahí la palabra gibelino. De ahí el término gibelino para distinguir a sus partidarios. La otra familia que disputaba el trono imperial y que buscaba hacerlo en favor del papado era la dinastía de los Welf o de los Welfen de Baviera, y de ahí la palabra güelfo para identificar a sus adeptos. Que los güelfos, en realidad, acá hay que decir algo, Federico I de Barbarroja era Hohenstaufen de Suabia, pero su madre era Judith de Baviera, o sea que en realidad era portador de sangre bávara y de sangre de Schwabenland o de Suabia, con lo cual era el verdadero y legítimo heredero de las Germanias para ocupar el trono del Sacro Imperio. Es decir, los güelfos en el fondo buscaron el favor del Papa o profundizaron las rivalidades entre los Hohenstaufen e Inocencio III, el Papa con el que comienza ese conflicto, en realidad para buscar el provecho propio, porque disputaban la corona imperial y el sillón en el que se sentaba Federico Barbarroja, ¿no? El Papa Inocencio III veía con preocupación el poderío
y la independencia que tenía en la toma de decisiones el emperador Federico y su influencia sobre todo en el norte de Italia. Pero en realidad, desde la creación del Sacro Imperio Romano, que dijimos que empieza con la coronación de Carlomagno en el año 800, los estados pontificios ya estaban creados previamente, en el año 751, con lo cual los estados pontificios no corrían riesgo por asedio, por influencia o por los protectorados que el emperador, el poder temporal, podía llegar a tener sobre Italia. Cuando muere Federico Barbarroja, asume su hijo Enrique VI, que estuvo un tiempo en el trono bastante breve, entre el año 1191 y 1197. O sea, 6 años en un imperio es muy poco, es lo que sería un mandato presidencial previo a la reforma nuestra del año 94, es decir, es muy poco. Pero Enrique VI, hijo de Federico Barbarroja, contrae matrimonio. Quiero explicar bien lo del linaje para que se entienda cómo nace el conflicto güelfo y ghibellino y cómo se llega a la guerra de Montaperti. Se casa con Constanza, que era hija de Rogelio II, primer rey de Sicilia y Nápoles, que era un territorio normando, ¿no? Entonces, claro, tiene un hijo con Constanza, que es Federico II. Federico II, el último ghibellino, y hace que este sea, por consecuencia, heredero no solo del trono imperial, sino también de Sicilia. Con lo cual, Roma quedaba atrapada entre la parte norte, que ya estaba bajo la influencia, bajo la égida de los Hohenstaufen, sino que además era el rey de Sicilia y Nápoles, en el sur de Italia, también pertenecían a las mismas manos. El mismo cetro y la misma espada comandaba ambas tierras, y esto era motivo de preocupación para el poderío, sobre todo en la fijación de leyes, del Papa, ¿no? Entonces, cuando fallece Enrique VI, Federico II, que era muy jovencito, que se cría en Nápoles, en Sicilia, en el sur de Italia, queda bajo el protectorado del propio Papa, Inocencio III, y logra generar, el Papa Inocencio III, una serie de acuerdos para imponer a Otón IV, que era un güelfo de la familia de los Welfen de Baviera, como emperador. Un güelfo hecho y derecho. Y con esto quiero significar que se llamaba Otón de Brunswick. Y con esto quiero significar que en realidad el Papa quería poner a alguien, hoy llamaríamos poco académicamente, de su riñón, un delfín suyo, alguien de su confianza. El problema es que Otón IV no solamente no simpatizaba con los distintos ejércitos del imperio, con los distintos reinados que formaban el Sacro Imperio Romano Germánico, sino que tampoco terminó simpatizando con el propio Papa. Es decir, se transformó en una decepción para el propio Inocencio III. Entonces, Inocencio III permite el ascenso de Federico II al trono del imperio del Sacro Imperio Romano Germánico a cambio de que Federico II renuncie al trono de Sicilia, que había estado ya hace tiempo bajo la égida romana de los estados pontificios. Estos acuerdos se ven frustrados cuando asume Honorio III el trono, el sillón de Pedro, ¿no? entre el año 1216 y 1227. Donde se acentúa la rivalidad entre el Papa y el Sacro Imperio y se profundizan aún más cuando el Papa Gregorio IX, que es el que le sigue, manda a Federico II a las cruzadas. Manda a Federico II a las cruzadas, él ya, obviamente, como emperador, él demora su campaña hacia Tierra Santa, y esto hace que Gregorio IX lo excomulga directamente. Sin embargo, Federico II va a las cruzadas. Y si bien tiene batallas
en su camino, logra un gran, no fue una cruzada, la sexta cruzada de la que participa Federico II no es una cruzada, podemos así decirlo, sangrienta. Acuerda diplomáticamente, con ayuda del gran maestre de la orden teutónica, Hermann von Salza, el gran maestre de la orden teutónica, logra un acuerdo con el sultán Al-Kamil, que era el sultanato egipcio de Ayubí, fundado por el propio Saladino, y recupera para la cristiandad nada menos que Nazaret, Belén y Jerusalén, siempre y cuando se respeten, le pedía al sultán, algunos lugares sagrados para los musulmanes. ¿Qué hace el Papa Gregorio IX? ¿A qué se dedicaban los papas en aquella época? A ver si me prestan atención. Aplaudido por los güelfos, no le reconoce a Federico II, Gregorio IX, no le reconoce los logros obtenidos en la cruzada por haber estado excomulgado por él mismo al momento de obtener dichos logros. Tras la muerte de Gregorio IX, asume el pontificado de Roma Inocencio IV y se negocia la paz, solicitando al emperador que se restituyan algunos territorios, a la iglesia obviamente, a cambio de la absolución del gran Federico II. Y el Papa, mientras que con una mano acordaba la paz con Federico Hohenstaufen, con la otra convocaba un concilio en León para que los obispos determinen la destitución del trono imperial de Federico Hohenstaufen. Le jugó a traición. Obviamente, Federico II se entera de esto, interviene León, pone preso a muchos obispos y se lleva acá la batalla de Parma del 18 de febrero de 1248, en la que Federico resulta victorioso y captura las tropas papales, impidiendo también el concilio. Finalmente, Federico II de Hohenstaufen, de la casa de Schwabenland, de Suabia, muere el 13 de diciembre de 1250 en Castel Fiorentino, en santidad, santamente muere vistiendo ropajes cistercienses, ¿no? A Federico II, el último ghibellino, se lo llegó a llamar el stupor mundi, el faro del mundo, la luz que alumbró al mundo. Así fue conocido por su tiempo, mientras que sufrió 3 excomuniones por los papas de la época. Fue llamado el anticristo por el güelfismo y los papas de ese entonces. Hablaba 9 lenguas y escribía 7, mientras que otros monarcas contemporáneos a él murieron en total analfabetismo. Fue fundador de la Universidad de Nápoles, hoy llamada Federico II en su memoria, ¿no? Y siempre lo vamos a recordar como el último gran ghibellino, ¿no? 10 años después de la muerte de Federico II, que deja un vacío difícilmente sustituible, difícilmente rellenable, se da la batalla de la colina de Montaperti en septiembre de 1260, donde los remanentes y los ejércitos residuales que todavía miraban ya con nostalgia, ya en ese entonces, al ghibellinismo, al temple guerrero de Federico II, se baten en territorios fiorentinos de Siena de la Toscana con los Guelfi. Los ghibellini y los Guelfi son la italianización, bien digo, de Belf y Waiblingen, ¿no? Una curiosidad de esta batalla, que muchas veces no se conoce, ahí sí, algunos tenían el escudo de los güelfos en los portaestandartes, y en los estandartes tenían la bandera güelfa con el escudo güelfo, y otros tenían por contra la bandera y el portaestandarte de los ghibellinos, de la familia ghibellina. Una curiosidad de esta batalla es que los dos que encabezaron los ejércitos enfrentados, uno era Farinata degli Uberti, que estaba para el lado ghibellino peleando en esa batalla, era estrecho, era amigo, tenía alguna cercanía con su oponente, Bocca degli Abati, que en su corazón era ghibellino, pero por esas cosas del destino y por esas cosas de la milicia tuvo que servir a los ejércitos, en este caso güelfos, en contra de la facción ghibellina. No se puede decir que en la batalla de Montaperti hubo, o haya habido, mejor dicho, ganadores y vencedores, ganadores y vencidos, vencedores y vencidos. Hubo una batalla donde murieron 15.000 hombres
y el espíritu ghibellino en todo caso se fue extinguiendo con el paso del tiempo. Y la imposición güelfa, judeo-católica, se fue imponiendo con el paso del tiempo, ¿no? El espíritu de los Hohenstaufen quedó en un remanente que amanecía o aparecía cada tanto en distintos momentos y episodios de la historia, ¿no? Desaparece el ghibellinismo y años después de Montaperti se eliminan las órdenes de caballería, 1307 de los templarios. Al tiempo nomás el ombliguismo papal y la falta de una influencia en el mar Jónico hace que caiga Constantinopla, a mediados del siglo XV. Con esto podemos decir que se cierra la Edad Media. Y después, bueno, hay algunos remanentes que podemos encontrar, por ejemplo, en los reyes españoles de los Habsburgo-Austria, ¿no? Que tuvieron el trono del Sacro Imperio Romano entre 1438 y 1740, ¿no? Revivió un poco el espíritu ghibellino. Pero también, ¿no? En 1518, por ejemplo, Carlos I de España, que era Habsburgo, y el Sacro Imperio buscaron cerrar todos los conflictos con los reformistas para buscar alianzas contra el Imperio Otomano, que ya hacía casi un siglo que había invadido Constantinopla, los turcos, cosa que va después terminar con Juan de Austria venciendo en 1571 en Lepanto. Pero bueno, no hace falta decir que mientras que estas negociaciones con los reformistas las llevaban adelante los Habsburgo, en Roma se vendían indulgencias y esto precipitó la Reforma Protestante, ¿no? Reforma Protestante que sabemos que es la antesala de la modernidad. No hace falta decir las relaciones entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sin el cual no hay modernismo, y viceversa. Es decir, en ese contexto, después de la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia, el protestantismo se impone de una manera irreversible en Europa, ¿no? Y después, bueno, con la muerte de Carlos VI de Habsburgo, Francisco de Habsburgo, en 1740, y la borbonización de España, bueno, se prepara la antesala de la Revolución Francesa. Apenas 60 años después, tenemos Revolución Francesa, y ese es el fin del Sacro Imperio Romano Germánico en 1804 con las guerras napoleónicas de Napoleón Bonaparte, el emperador Napoleón I, ¿no? Ya después, en el siglo XIX, hay remanentes ghibellinos en las guerras carlistas entre 1833 y 1876, que también tuvieron ese destello de ghibellinismo. Y un dato, ¿no? El siglo XIX es el siglo de secularización por antonomasia, porque el ghibellinismo, cada vez que fue abatido o combatido, generó reveses para la Iglesia Católica. Eso es lo que quiero significar. Cada vez que se combatió por la propia Iglesia el ghibellinismo y el espíritu guerrero ghibellino, la Iglesia tuvo pérdidas y derrotas que fueron irreversibles. Por empezar, la misma concepción teológica, porque al desconocer la autoridad pontificia de la temporalidad representada en el emperador, la Iglesia precipita una secularización del Estado. Y hoy tenemos el ejemplo más cabal, la izquierda, que pide separación de la Iglesia y del Estado. ¿Qué figura más representativa de ese proceso que el desconocimiento de que el orden temporal también es de carácter sagrado? Que no es ojo, no hay que confundir esto también con el cesaropapismo, no hay que confundir esto, digamos, con lo que fueron, porque había una impronta después a partir del emperador de Oriente, Heracleo, que fue emperador de Oriente entre el 610 y el 641, lo pongo como nota al margen, que reemplazó con esta denominación la denominación latina de Augusto, la de Basileus. Reemplazó lo Augusto por los Basileus, y los Basileus recayeron, sobre todo en Europa del Este, en lo que es la concepción cesaropapista, como podemos ver, por ejemplo, en Pedro el Grande de Rusia, ¿no? No es lo mismo porque justamente
es la unificación en una misma persona del poder político y religioso. Los gibelinos no querían que el poder religioso y civil y militar esté en el emperador. Querían la división, justamente, la dualidad, esa cuasi bicefalía, en ese águila bicéfala que representaba el gibelinismo, ¿no? Entonces, atención con esto, que no es cesaropapismo. Pero quiero decir con esto que, digamos, el siglo XIX ya se extingue por completo cualquier resabio de trascendencia. El siglo XIX es el siglo del positivismo, es el siglo en el que se escribe El Capital de Marx, aparece el marxismo, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero en 1903, esto lo quería decir, hay un hecho muy importante, un hecho insólito y muy importante. En 1903 muere el Papa León XIII, el Papa que nos dio la Rerum Novarum, el Papa que condenó en 1895 a los desmanes y a los excesos del capitalismo salvaje, recalcitrante, por así decirlo. Y es el Papa que en la encíclica de 1884, en la Humanus Genus, condena abiertamente a la masonería. Es el primero en que nos da una encíclica, es el primero que nos da de manera explícita la condena de la Iglesia Católica desde la doctrina, desde la recta doctrina de la masonería, que hasta entonces estaba poco clara. Algunos había quienes pensaban que podía haber una concordia entre masonería e iglesia. Bueno, desde el magisterio se condena. En 1903, con la infiltración, podemos decir, de lo que fue el martinismo fue una sociedad ocultista, un desprendimiento de la masonería, un personaje siniestro como Papus, que era el que la lideraba. A partir de 1890 se crea lo que es el martinismo con Papus. Y en este contexto, en 1903 el cónclave no es que casi elige para suceder a León XIII, el que condenó a la masonería, al cardenal Rampolla. No me acordaba el nombre de Rampolla. Mariano Rampolla del Tíndaro, ahí me acordé del nombre. El cónclave de 1903 elige al cardenal Rampolla. Y el emperador de Austro-Hungría, Francisco José, que era el emperador austrohúngaro, donde se había heredado justamente en la figura del emperador de Austria-Hungría una potestad que era del Sacro Imperio Romano, que era el poder de veto de la designación papal, vetó al cardenal Rampolla como sucesor de León XIII por pertenecer a las filas de la masonería. Fíjense cómo el gibelinismo protegió la ortodoxia y la recta doctrina. En lugar de Rampolla, ¿quién asumió? Bueno, ya todos lo sabemos, Giuseppe Sarto, que no es otro que San Pío X. San Pío X, papa entre 1903 y 1914, y alcanzó con esto la santidad. Nos legó San Pío X la encíclica Pascendi, de 1907, que condenó el modernismo teológico. Lamentablemente, el mismo papa que no recibió a Teodoro Herzl, mientras que ahora les besamos los pies al sionismo político, lamentablemente fue quien sacó el poder de veto del emperador, el poder de veto que lo puso a él en el sillón de Pedro. Es lamentable, ¿no? Pero fíjense ustedes, en 1914 las potencias liberales, Francia e Inglaterra, ¿a quién le hicieron la guerra? A la Santa Alianza, que no era otra cosa que la conjunción entre la Prusia de Bismarck, en esa época regía el Segundo Reich, que pretendía ser la continuación del Sacro Imperio Romano Germánico, Guillermo I y II, los Kaiser, que duraron entre 1871 y 1914, con el fin de la Primera Guerra Mundial, los acuerdos de paz de París, las conferencias de paz de París en 1919 y la inauguración de la República de Weimar, ese proceso. La guerra
las potencias la hacen contra esa Austria-Hungría y esa Prusia, donde quedaron los remanentes expresados en la frase de la Santa Alianza, perdedora de la Primera Guerra Mundial, que era amor, justicia y paz. ¿Qué significaba amor, justicia y paz? Era la contraparte de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Queremos decir con esto que siempre que el poder espiritual restó poder a sus guerreros, a la sacra autoridad temporal, vinieron luego los reveses irreversibles contra la propia Iglesia Católica, ¿no? Para ir redondeando y ya hablar un poco del libro de Mordini. El ghibellinismo con Mordini busca así la presencia occidental de la tradición en esta dualidad que se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Que también se encuentra, por ejemplo, en el imanato chiita del Islam, o también en la relación dual de las tradiciones occidentales, por ejemplo, de la India del Punjab, ¿no? El brahman y el kshatriya, o el kshatriya, el guerrero y el sacerdocio, como dos elementos que se complementan y que quedaron extintos con el paso del tiempo. Y el mérito de Attilio Mordini, o sea, con esta historia de Federico II y la batalla de Montaperti, y cómo en la historia fue ganando lugar el güelfismo papolátrico, digamos, la arquilatría vaticana, arquilátrico, en la figura del Papa como única autoridad, los problemas y los desafíos que se presentan en la actualidad entre el ghibellinismo y el güelfismo los resume de alguna manera Attilio Mordini e inaugura el último gran debate en torno a los güelfos y gibelinos. ¿Cuál es el debate de los güelfos y de los gibelinos hoy? Los güelfos creen estar defendiendo la ortodoxia católica. Los güelfos creen estar defendiendo la ortodoxia católica. Flaco favor le hacen a la ortodoxia católica cuando en realidad, acusando a los ghibelinos, como Attilio Mordini, o el ghibelinismo con el que me identifico, de sincretismo, de herejía, o también podemos... ahora voy a pasar a leer las preguntas. Prometo dar algunas respuestas a las preguntas que ustedes nos dan. O al menos nos acusan de tener un exceso dentro de lo que es el arte de la estudiosidad que se llama la curiositas. Un exceso de curiositas, es decir, nos vamos de curiosos. Nos pasamos de curiosos tratando de buscar los elementos de continuidad entre la tradición primordial indoariana y el cristianismo. Es decir, esto es pecaminoso. Una vez me saqué una foto con un amigo, Swami Satyananda Sarasvati, que si me está viendo le mando un saludo grande, le mando un fuerte abrazo y me sacaré 1000 fotos con él. Y muchos católicos güelfos de salón se escandalizaron, ¿no? ¿Y cómo pueden hablar de tradición si uno es hindú y el otro es católico? ¿O qué tipo de catolicismo se puede ver reflejado en esa charla? Bueno, a ver, de Sansón y Dalila podemos hablar, pero no podemos hablar de los momentos de consonancia que Attilio Mordini, por ejemplo, relaciona entre el mundo católico y el mundo de la tradición. Ángel Fernández en la introducción pone una cita que da respuesta a esto, ¿no? Una cita muy importante. Y después paso a responder algunas preguntas ya, ¿no? Quiero buscar la cita precisa, ¿no? Claro, Mordini le cuestiona a algunos católicos como de Mestre o de Bonal el hecho de que ellos consideraron negativamente y en todo plano cualquier interpretación y reflexión mística y mitológica previa al cristianismo. Luis de Bonal y Joseph de Mestre fueron los que negaron cualquier tipo de importancia
a la precristiandad. Y Mordini va a hacer un trabajo en el que busca dar respuesta a esta situación desde la tradición, ¿no? El anticristo es el mono de Dios, dice Mordini, y se presentará no como antitradición, sino como pseudo-tradición para sustituir la verdadera. Será un falso emperador y tendrá incluso un falso papa a su servicio, como bien muestra Joseph Pieper en su trabajo sobre el Apocalipsis. Tendrá el falso anillo que se dará alrededor para que la bestia sea adorada por todos. ¿Viste? No es antitradición, sino pseudo-tradición, que es la que para mí defiende el güelfismo. Si hubiese forma y tiempo para considerar atentamente todo el tradicionalismo contemporáneo, así como nos aparecen hombres como Joseph de Maistre o de Bonald, hasta Morras, veremos cómo su punto débil ha estado siempre en el último análisis de aquello que se reduce, de un modo u otro, a paladines de la autoridad del Estado y la monarquía nacional, lo que significa prácticamente reducir la tradición a ideología política más o menos barnizada de religiosidad. Hay un capítulo donde da respuesta a esto que se llama el capítulo 4 del Católico Ghibellino, este libro. El capítulo 4 que se llama Tradición y Revelación. Yo les voy a leer algunos pasajes para que se escandalicen, ¿no? Vamos a la página 44. Así, dice Mordini, buscando las relaciones entre la tradición perenne y el cristianismo, las antiguas tradiciones narran el mito de Dios que se sacrifica por la salvación de los hombres. En las Edas busca este remanente, ¿no? Es Wotan colgado del árbol, del Yggdrasil para los germanos, Krishna para los hindúes, Dionisos para los griegos. Los antiguos ritos son figuras de salvación para el sacrificio y la purificación, de rescate y de expiación de la culpa. Pero si cada esplendor de la primavera, con el disolverse de las nieves, es para la humanidad antigua símbolo de la restauración final de la Edad de Oro sobre la tierra, nada saben decirnos los antiguos mitos y las antiguas doctrinas de cómo tendrá lugar el cumplimiento glorioso de la verdad. El tiempo mueve los tiempos y entonces desde la eternidad, desde el ser trascendente y en el retorno del seno del ser, en el que el mundo y los siglos encontrarán su cumplimiento tanto en el alfa y el omega como en el principio y el fin, trasciende misteriosamente la historia de la humanidad. La misma encarnación y muerte de Dios que salva y redime permanece en el mito y si debe traducirse en términos rituales en el sacrificio concreto, que no es por esto acto vivo en la historia y en el tiempo. Con el advenimiento del cristianismo, con la encarnación histórica del Verbo bajo el imperio del César Augusto, he aquí la crucifixión y la resurrección. Es decir, los dos aspectos del poder sagrado y temporal son a la vez personas dentro del misterio trinitario y son la hipóstasis y la resurrección. Lo divino se hace humano, asume naturaleza humana y vuelve a divinizarse con la resurrección. Y en el Apocalipsis de Juan, dice Mordini, es trazada la historia futura de la salvación operada por Cristo que, después de resucitar de la muerte, ha enviado al Paráclito, a la Iglesia, para continuar la tradición de la santidad a través de la historia de los hombres. Attilio Mordini, el católico ghibellino. Bueno, la cantidad de citas que hay del Kali Yuga, del Ragnarok, de la tradición de los que son el Vishnu Purana, la Edad Oscura, la Edad de Oro, como las presenta Hesíodo, o el Kali Yuga, como la tradición hindú. Es muy amplio el recorrido que hace del Vishnu Purana, del Kali Yuga, cosas que hoy generan escándalo y locura. Escándalo y locura. ¿Y qué es lo que no genera escándalo y locura? No genera escándalo y locura las cosas que dice, por ejemplo, Monseñor Podestá, ¿no? Para congregarse en una sociedad que se llama Los Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y un grupo de rotarios. El señor Podestá, en el año 1965, dio una conferencia y Carlos Di Sandro
en este librito, también desde una doctrina recta, que se llama La herejía judeocristiana, le contesta, ¿no? En la página 22, resume la herejía en la que estamos viviendo hoy por el abandono del gibelinismo. Esto decía Monseñor Podestá, arzobispo de Avellaneda, ¿no? En una reunión güelfa y judeocristiana. Página 22, perdón. Resume básicamente lo que es el cristianismo para Monseñor Podestá. El fundamento absoluto del cristianismo y de la cultura occidental es el concepto de Dios creador, del Dios único, del Señor, concepto de origen judaico. El principio de elaboración especulativa de esta noción está en Maimónides, dice Monseñor Podestá, que es colocado en instancia más importante que San Pablo, San Agustín, San Basilio, San Anastasio, San Buenaventura y Santo Tomás, entre otros. La religión judía y la religión católica son la misma religión de amor. Y así podría seguir. Ha habido ciertos principios de orden religioso católico que podrían considerarse respaldo o por lo menos motivación para una actitud antisemita y para una persecución de los judíos, completamente condenada, sobre todo a partir del reformismo de Nostra Aetate y de otros documentos que forman parte del Concilio Ecuménico Vaticano II. No, señores, dice Di Sandro. Lo original en el cristianismo no es la presencia de un Dios creador veterotestamentario. Lo original en el cristianismo es un Dios revelado, que su infinita misericordia sea revelada ante nuestros ojos a través del teandrismo, esta unión de lo divino humano que se realiza paradigmáticamente en Cristo a través de la realidad mistérica y trinitaria. Es en todo caso lo que hace absolutamente original al cristianismo y a partir de lo cual podemos hacer una interpretación correcta de algunos aspectos de continuidad y de discontinuidad de los textos veterotestamentarios. Esto es una herejía que hoy se combate cada vez menos, que los güelfos desde el punto de vista de la ortodoxia, de la pretendida ortodoxia, hacen persecución de cualquier resabio o exaltación de lo occidental, de los rasgos occidentales en detrimento de los semíticos dentro de la religión católica. Voy terminando. Yo no quise meterme, porque no es condición sine qua non para el gibelinismo, con una tesis que circunda o sobrevuela la tesis gibelina o la concepción gibelina del mundo religioso, que es la del revisionismo histórico o la del revisionismo que yo he incluso expresado en esta obra de mi autoría que se llama Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad, donde retomo al señor Di Sandro y por supuesto a Attilio Mordini. Yo sobrevuelo en esta ponencia, en esta conferencia que ya estamos terminando, 9:30, espero haber terminado con todo, incluso respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes me hagan. Yo decidí no incluir acá la tesis del Cristo ario o de la arianidad crística, que no es condición sine qua non. Con lo que quiero significar con esto es que no hace falta creer en la tesis o la hipótesis del Cristo ario para ser gibelino. Joaquín Bochaco Oriol recupera esta hipótesis por la procedencia galilea de Jesucristo y con eso, más que una recuperación de ya lo que Houston Stewart Chamberlain, yerno de Richard Wagner, había expresado hacia finales del siglo XIX, ¿no? No hace falta creer en la hipótesis del Cristo ario. Yo en particular la defiendo a esa hipótesis desde el revisionismo histórico, pero no es una concepción que influya o que sea significativa para el aspecto
metafísico-teológico del ghibellinismo en Attilio Mordini. Esto quiero que quede claro, ¿no? Para terminar y seguir escudriñando y terminar escudriñando la semblanza de Attilio Mordini, figura emblemática, y por eso es resistido dentro de la tradición primordial eboliana, ¿no? O la tradición perenne eboliana, y repelido dentro del catolicismo, relegado al ostracismo intelectual, porque no quiso quedar bien ni con unos ni con otros, ni con ese neopaganismo de tipo eboliano que considera a la tradición como enemiga de lo cristiano per se o necesariamente, ni con el catolicismo de cuneo güelfo, que reniega permanentemente de cualquier atisbo de los elementos helenísticos y paganísticos propios de la cristiandad, el dualismo persa, el zoroastrismo, elementos de la realidad imperial que estaba presente no solamente en el cesarismo de los romanos, sino también en el imperialismo de Jerjes o de Darío, ¿no? En la propia cultura persa, que también era indoaria, ¿no? Para finalizar, las palabras de un noble tradicionalista católico italiano, Fausto Belfiori, que como Mordini también escribía en la revista La Fière, y que dedicó unos versos al autor fiorentino que lo definen con entereza y con presteza, ¿no? La determinación de nuestro autor. Attilio Mordini vivió sin ceder, sereno y seguro, en el dolor del coraje, armonía de fuerza y de dulzura. Nos dejó sin palabras y quizás sabía que el corazón quedaría quebrado al perseguir el último sueño, ¿no? Palabras para introducir, ¿no? Este pequeño librito que no voy a leer de principio a fin, sino que lo dejo para que lo consigan, para que lo lean ustedes y para que lo interpreten desde una perspectiva menos prejuiciosa. Por eso aproximación al ghibellinismo en Mordini. Es para que ustedes puedan encontrarse con la obra de este pensador italiano sin prejuicios que les impidan una correcta lectura del mismo. Por eso todo ese contexto, y también para que se enamoren como yo de la figura de Federico II, el último gran ghibellino de Hohenstaufen. Paso a contestar algunas preguntas que fueron apareciendo. Y bueno, y agradezco, excelente disertación, dice Franco Baldani. Bueno, los agradecimientos y las felicitaciones y los augurios se los agradezco a todos infinitamente. Attilio Mordini es un hallazgo para mí, es un descubrimiento. Quise transmitirle un poco mi entusiasmo y los animo a descubrir este camino, que es una rama dentro de la tradición primordial. El catolicismo ghibellino, para contestar algunas de las preguntas, es decir, ¿qué elementos del cristianismo moderno podemos rescatar del ghibellinismo? Y bueno, del modernismo, ninguno, por eso es moderno. Es decir, nosotros estamos en ese sentido con ébola, en un estado de revuelta contra el mundo moderno, ¿no? ¿Por qué Federico II y no Carlos V, el último campeón de la cristiandad? Bueno, yo reconozco, y lo dije, ¿no? La importancia de los Habsburgo. Lo que pasa es que ya en ese sentido fue el momento realmente con Federico II cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tenía una situación de paridad de condiciones. Incluso estuvo en un estatus teológicamente superior al de los propios papas. Creo que quedó demostrado con el pedazo de historia, ¿no? Pero la posición es completamente tradicionalista y antimoderna, ¿no? No, el fin del ghibellinismo es decir, la modernidad y la reforma del concilio es la consecuencia directa de los ataques sistemáticos contra el espíritu ghibellino, de eso no tenga ninguna duda. Me preguntaban por ahí también, voy a seleccionar, son un montón de las preguntas, quiero ir también más arriba. Bueno, saludos a mi amigo Patricio Lons, que habla también de la encíclica Pascendi.
Sí, efectivamente, el Kaiser, que se lleva muy bien con León XIII. Gracias Mario Lorenzo, un gran amigo. Carlos Zapata, qué grande Luca. Estoy viendo algunas de las preguntas, buenos saludos y demás. Una pregunta que vi que ahora no la encuentro, ¿cuál es la concepción del cristianismo para los gibelinos o algo así? El gibelinismo recoge la vida de Cristo desde sus 12 años hasta los 29. Bueno, Francisco Nioy, gracias. Bueno, en realidad hay un bache en los textos neotestamentarios. Hay un salto elíptico desde la consagración, digamos, desde lo que es la infancia hasta los 6-7 años de Cristo, hasta lo que es la consagración a la vida ministerial de Cristo alrededor de los 30 años. Es decir, todo lo que conocemos del Cristo, de sus milagros, de sus sanaciones milagrosas, de su prédica, lo que es realmente su vida, en lo que es en tanto vida ministerial de Cristo Dios, después de sus 40 días y sus 40 noches en el desierto, podemos decir que se da en el transcurso de apenas 3 años, hasta sus 33 años donde muere, ¿no? Este número emblemático, mistérico y teológico, número 33, ¿no? Hay un bache que ha permitido abrir la puerta a múltiples especulaciones, desde que fue a Cachemira y que recibió instrucciones con antiguos brahmanes, hasta el hecho, bueno, pero digamos, lo que se puede conocer son generalmente de evangelios que no son evangelios canónicos. Es decir, yo en mi libro, no obstante, en Jesucristo Príncipe Hiperbóreo, me atrevo a hacer un recorrido bastante comprometido y jugado, respecto de lo que pasó en ese bache, y de un Cristo que en realidad recibe una formación muy variada, ¿no? Que era también propio de lo que yo creo que fueron sus ancestros, porque la Virgen María, y esto nos lo dicen solamente los manuscritos del Qumran, escritos en la década del 40, descubiertos en la década del 40 en el Mar Muerto. Esto lo dice la estigmatizada de Dulmen, Ana Catalina de Emmerich. Sus sueños, en el siglo XIX, mucho antes de los manuscritos del Qumran, ya hablaba de que la Virgen María, en las Marieleben, la infancia de María, vivía con los esenios, la secta de los esenios, y los esenios ya tenían ritos parecidos a los bautismales. Los esenios enseñaban al antiguo lo que eran las verdades de los antiguos patriarcas, como Moisés y como Abraham, pero al mismo tiempo también, quiero decir, revelaban verdades como el Aura Mazda, que eran propias del zoroastrismo, ¿no? De Zaratustra. Cuando uno abunda en el cristianismo primitivo, se encuentra con un mar de cosas que yo trato de, con mucho respeto y delicadamente, abordar sin caer o en sobrepasar esa distinción que podemos decir es jerárquica entre los evangelios canónicos y los que son protoevangelios o evangelios apócrifos, ¿no? Que no por eso son menos válidos, sino porque no revisten una importancia a los destinos canónicos, ¿no? El cristianismo gibelino no reniega del Cristo histórico. Esta era otra pregunta que me hicieron y paso a las últimas 2 preguntas. Lamento si alguna queda fuera y les pido 1000 disculpas porque quiero terminar a las 9:30 también por respeto a ustedes, porque si no, esto se transforma en una cosa un poco interminable, ¿no? Esto es una aproximación, es una puerta de entrada, ¿no? De un mar infinito de sabiduría. El cristianismo gibelino no considera solamente al mito del Cristo sario, que dentro del cristianismo se reviste en una mácula, como hace, por ejemplo, la tradición de Miguel Serrano Fernández o de la tradición de Luis Felipe Moyano Cires, que consideran al cristianismo como una cáscara vacía, donde la veneración a la Virgen de la Gruta o una veneración a un cristianismo
formaban parte para que un círculo esotérico como el Círculo Dominicanis o como la Logia Einherjar siguieran adelante con un rito, con ritos paganos que tienen asidero en los albores de la Atlántida, sino que el cristianismo gibelino reconoce en Jesucristo de Nazaret a una persona trascendente. La reconoce y la reafirma. No obstante, le da una significancia a su mensaje, que es la que coincide con esa entrega, con ese arrojo guerrero propia de lo que era la tradición imperial representada en el gibelinismo, ¿no? Esa es muy importante. Y después, bueno, tú lees Soluciones, me pregunta, ¿podemos decir que la masonería tiene una raíz y un origen güelfo? Bueno, lo que pasa es que la masonería, la masonería operativa de los constructores, de los arquitectos, tiene también una visión, digamos, podemos decir, era contemporánea, si se quiere, en tanto que la masonería recién en el siglo XVIII se transforma en especulativa y sí, retomaba ritos antiguos como el mito de Hiram y los constructores del templo del rey Salomón, hasta las órdenes crísticas de caballería, que no son otras cosas, digamos, notas singularísimas que aparecen en los trovadores germánicos, por ejemplo, en Eschenbach, ¿no? Los trovadores germánicos, como von Eschenbach o von der Vogelweide, Walter von der Vogelweide, una de mis obras favoritas musicales es Palestina Lied, de estos trovadores germánicos que cantaban odas a un cristianismo con características absolutamente occidentales y cuasi paganas, ¿no? La visión del Parsifal, de la redención del cáliz sagrado y la herida inmarcesible, tiene una interpretación. La herida inmarcesible en el mito del Grial del rey Anfortas tiene una herencia que podemos decir es cristiana, la interpretación cristiana, pero después está la interpretación de Rausching, que es totalmente anticristiana, y la herida inmarcesible del rey Anfortas, bien digo, no es otra cosa que el pecado de la mezcla de las razas, de la mezcla de la sangre, la corrupción de la sangre. En esta línea estaría Miguel Serrano, por ejemplo. O el mismo Alfred Rosenberg, o incluso la misma línea cátara-albigense recuperada por Otto Rahn. Y la cuestión del grial en el sentido luciferino, neoluciferino que le da Otto Rahn, la corte de Lucifer, me refiero a eso. No, el cristianismo gibelino, insisto, está dentro del cristianismo, tiene a Cristo adentro de su proyecto, pero enfatiza y realza las características singularísimas del teandrismo en la posibilidad del Dios que se hace hombre y del hombre que se hace Dios, sin caer en el fatalismo cabalístico de los sefirot, es decir, del panteísmo del todo que se hace múltiple, de lo uno que se hace múltiple, y sin caer en la otra desviación gnóstica, que es la de, por inversión del teandrismo, lo que se llama el androteísmo. La gnosis, por la vida iniciática de la vuelta al origen, cae en una, si se quiere, en una corrupción que es la del androteísmo. Es el hombre que se hace Dios. Es decir, todos somos dioses que por nuestra vía iniciática llegamos a la divinidad. Cada quien es su propio Dios y forjador de su destino. El cristianismo está en una instancia intermedia. Es la reconciliación de las dos grandes tradiciones. Una que se aloja en la tradición del Valle del Nilo, que tiene su valía en Egipto, que después es corrompida con el pacto renovado, que no es tampoco de los antiguos Abirus, que después el hebraísmo se corrompe a sí mismo y se transforma en el fariseísmo, que después tiene su remedo y su reinvención en la interpretación talmúdica del Tanaj Torá.
Y tampoco, digamos, y recupera, perdón, por otro lado, la tradición de la gnosis del Valle del Indo, indoeuropea, que está entre el Cáucaso y el Mar Caspio. Es decir, la tradición que va desde la India del Punjab, que empieza en realidad con los tartesos, ¿no? en España, pero que va hasta la India del Punjab y después se reparte por toda Europa, que es la tradición de las runas, la tradición nórdico-germánica, que tiene su expresión griega, su expresión persa y su expresión nórdico-germánica, ¿no? Ese sería el camino que el gibelinismo hace de unión en la superación de la revelación crística. Yo espero haber sido claro, ya estoy 9:37 p.m., ya estoy pasado de tiempo. Les agradezco, estoy casi sin voz, no me preparé un vaso de agua, ni siquiera unos mates en esta cuarentena. Quise cambiar de tema, ustedes saben que hoy no se habla más que de una sola cosa, no hace falta que diga cuál. Y he tratado de hacer un esbozo, he tratado de hacer una aproximación, como titulé a esta transmisión, sobre este tema tan delicado, tan profundo, pero que nos permite generar, y es lo que pretendo, un nuevo movimiento de reflexión. Un nuevo movimiento que inspire, un nuevo movimiento que resalte nuestros rasgos combativos, no beligerantes, pero sí combativos dentro de la tradición católica occidental y helenocristiana. Yo cierro con estas palabras, les agradezco a todos por estar para... Hemos tenido un promedio de 40 personas, que supera mis expectativas, ya que es mi primer vivo, no tengo experiencia con esto y estoy estrenando mi canal, espero hacerlo con mayor asiduidad, con mayor frecuencia, este tipo de vivos, de conversaciones, que no son conversaciones amistosas por este canal. Y quisiera que ustedes me acompañen en próximas emisiones. Doy por terminado el tema, les agradezco mucho la presencia, pero los invito a reflexionar sobre estos caracteres combativos, esta idea del deber cristiano de la lucha, de forjarnos en detentores del broquel y de la espada a la hora de defender nuestra tradición cristiana y a ser intransigentes, irreverentes con el mundo moderno. Me despido con estas palabras: revuelta contra el mundo moderno, señores. Muchas gracias. Gracias por compartir. Chau.